Bueno, esta investigación surgió a partir de materiales que yo había conseguido de una manera bastante extraña, a través de una expropietaria de un departamento a donde yo me mudé, que tenía el material sobre Aurelia Gutiérrez. Aurelia Gutiérrez es una escritora no reconocida por el canon, que vivió en el siglo XIX entre 1830 y pico y 1890 y pico. ¿Qué pasó? Yo conseguí este material, empecé a leer parte de los diarios de Aurelia, parte de la obra de Aurelia, y toda me remitía a una reflexión involuntaria de Aurelia sobre las relaciones de género en esa época, que yo creo que son las relaciones de género que continúan aún vigentes, quizá con menos violencia o con menos brutalidad, a las relaciones de género vigentes en el siglo XIX, que son las de la violencia contra las mujeres, la de la circulación de mujeres en un ámbito como era en ese momento el siglo XIX, en la Argentina, que era un país que estaba, digamos, construyéndose y que de alguna manera iba construyendo también imaginarios alrededor de los habitantes de este país, entre ellos las mujeres, ¿no? Bueno, surge este material, me parece que es un material súper rico, que tenía valor en sí mismo, digamos, que no había nada que decir más que decir, bueno, esta es Aurelia, bueno, hagamos un libro con Aurelia. Entonces, mientras yo pensaba eso, la Biblioteca Nacional ofrece unas becas, que son estas becas Flora Tristán, que pretendían trabajar sobre representaciones femeninas con materiales de la Biblioteca Nacional. Esa era más o menos la consigna, trabajar con representaciones de lo femenino con materiales de la biblioteca. Yo sabía que Aurelia no estaba en la biblioteca, no era un material que iba a encontrar acá, pero sí sabía que Aurelia había vivido hasta después, hasta más o menos 1898, no me acuerdo, 1896, que había atravesado la fiebre amarilla, que es de 1890-91, que se había muerto una sobrina de Aurelia de fiebre amarilla y que para ella había sido una experiencia terrible, muy atormentante. Entonces dije, bueno, voy a averiguar en la biblioteca, voy a proponer ver cómo eran las representaciones de género, las representaciones sobre lo femenino que había en esa época en torno a la fiebre amarilla. Hice hincapié en la fiebre amarilla y en las representaciones de lo femenino porque el siglo XIX tiene además un imaginario, no me atrevería a decir mundial, pero bueno, por lo menos en la cultura occidental, donde se cruzan dos tipos de mujeres, dos tipos paradigmáticos, de mujeres construidos, por supuesto, por un discurso patriarcal, digamos, un discurso construido desde el poder, que divide a las mujeres, digamos, en la mujer enferma, la mujer tísica, la mujer muerta. Hay un montón de poesía de Baudelaire para atrás y para adelante sobre las maravillas de la mujer muerta, que no habla, que está entregada a su enfermedad o a su cadáver. Y otro discurso en paralelo, donde también podríamos decir que Baudelaire es representativo, de la mujer, la prostituta, la de mala vida, la vampiresa. Por supuesto, retomemos que la mujer tísica, enferma, generalmente es una madre o una jovencita, virgen de buena familia, y la prostituta o la mujer de mala vida, bueno, digamos, no es una mujer que pertenece a la alta sociedad, ni mucho menos. Entonces, en este cruce de representaciones de lo femenino entre prostitutas malas y jóvenes angelicales buenas y encima enfermas, ubiqué la investigación. Porque aparte había otro elemento que me aparece ahora para señalar, que era el tema de clase. Obviamente que la tísica, enferma, buena, angelical, era de clase alta, era una futura esposa o una esposa que había tenido un montón de hijos y que era una excelente madre y una excelente esposa. Y por supuesto la prostituta en general era de clase baja, o pobre o humilde, que se había arrojado a la prostitución porque tenía vicios, bueno, naturales o naturalmente enquistados en su cuerpo. Bueno, entonces me encuentro digo, bueno, voy a averiguar qué tipo de mujer es la que muere de fiebre amarilla para los periódicos de la época. No tenía muy bien en claro por dónde buscar otro tipo de material. Conocía, por supuesto, la obra de muchos escritores del XIX argentinos y, sobre todo,
el cuadro de Blanes. Blanes es un pintor uruguayo que a fines de 1871, o sea, después de la fiebre amarilla, pinta un cuadro de una mujer muerta por la fiebre, que es un cuadro que después describe Eduardo Wilde. Y esta mujer muerta por la fiebre, casualmente es pobre, casualmente está tirada en medio del cuadro, o sea, a la vista de todos, medio desnuda, es hermosa, es pobre, es deseable, está muerta, y es mirada por nosotros y por los médicos, que tienen todo el saber, son hombres, y bueno, vienen a ver qué pasó en este escenario de la muerte. Bueno, con todo esto que estoy contando, un poco desordenadamente, se arma el proyecto. Digo, bueno, voy a averiguar qué pasa, y vengo a la biblioteca y trabajo con microfilms de 2 diarios de la época de la fiebre, que se publicaban en ese momento, El Nacional y La Prensa. Y encuentro, por un lado, lo que yo buscaba, digamos, soy antropóloga, entonces también parto de una hipótesis y más o menos sé lo que voy a encontrar, que eran estas noticias de las pobres niñas ricas que mueren y que dejan a sus familias desoladas y que estaban al borde del himeneo y que eran ángeles familiares y que merecen, no sé, mínimo 15 renglones del diario, del área de sociales, mientras que aparecen las sirvientas que son mandadas a los lazaretos a morir. Bueno, la sirvienta de tal fue al lazareto, punto. Eso se ve muy claro en los diarios de la época. Pero sobre todo encuentro algo que me resulta aún más divertido y original y que yo no esperaba encontrar, que es un área de los diarios que se llama gacetillas, que son como pequeños textos de humor que emulan, digamos, a los epigramas latinos de Marcial, de Catulo, de Horacio, muchos subidos de tono, como digo yo, bastante groseros, que describen las costumbres de la época, puntualmente en ese momento a partir de la fiebre, pero antes hablan de otras cosas y después también, donde aparece, digamos, nuevamente estos estereotipos femeninos, de la jovencita más o menos rica y de la más pobre, un poco más pispireta, más traviesa, pero donde también, digamos, a partir del humor o de la sátira, se empieza como, no a denunciar, no creo que sea una denuncia, ni mucho menos, a contar otras costumbres, que no son solo la de la niña rica, virgen, que se muere, sino la de las niñas que se escapan con sus novios aprovechando la fiebre amarilla, las que van escondidas en la noche, huyendo de la fiebre, a encontrarse con alguien, las esposas, no cornudas, al revés, las esposas que cuernean a los maridos, cantidades de maridos tontos, de maridos de los que el cronista, como a veces él mismo se llama, se burla, y toda la fiesta de carnaval, donde justamente se invierte todo el orden, entre comillas, natural, entonces las mujeres seducen a los hombres, o las casadas escapan. Bueno, todo eso era parte, imagino que de la realidad del Buenos Aires del siglo X, bueno, de 1890, perdón, 1870 es la fiebre amarilla, perdón, 1870. Bueno, denunciado, presentado con muchísimo humor y con, yo me atrevería a decir, con mucha alegría, incluso las fiestas de carnaval, que es cuando se desencadena la fiebre amarilla, casi como una película, ¿no? Bueno, la investigación entonces consistió en levantar toda esta información, hacer un trabajo teórico sobre la historia de la peste, bueno, un poco amplio esto, la historia de las representaciones de las mujeres en el siglo XIX, las mujeres como lectoras, porque estas gacetillas humorísticas iban dirigidas en principio a lectoras mujeres, jovencitas quizás, también por lo que más o menos se deja leer. Entonces hago un prólogo, una introducción donde cruzo todo este humor, esta sátira, con la tragedia de Aurelia Gutiérrez y su obra literaria, sus diarios y sus cartas. Más o menos esa es la forma que tiene el libro y la investigación final o el resultado final. Un prólogo con todos estos temas, digamos, un desarrollo de lo que fueron los 3-4 meses de la fiebre, armados en el libro en una forma de diario, o sea, más o menos día por día, qué noticias yo extraigo de los diarios, son literales, tanto de humor como no tan humorísticas, cruzadas con también fragmentos de los diarios de Aurelia sobre el horror que ella vive, que no tiene nada que ver con este humor que presentan los diarios. Y finalmente el libro termina con algunas
obras breves de Aurelia que me parecían interesantes para ilustrar estas desigualdades de género con las que empecé de alguna manera la investigación.